Bueno, ¿cómo fluye la transacción inmobiliaria? Tu casa, sea que estés comprando o estés vendiendo. Ya se ha definido un precio, ya sabes que el comprador y su familia están calificados para comprar, ¿ok? Tienen una carta de preaprobación o precalificación diciendo que pueden comprar. El vendedor está muy contento porque ha puesto su casa bajo contrato, ¿ok? Los términos del contrato se han negociado. El agente inmobiliario del vendedor se ha comunicado con el agente inmobiliario del comprador y han intercambiado toda la información. A propósito, por lo menos aquí en Utah y creo que en todos los Estados Unidos, rara vez el comprador y el vendedor, es el buyer, seller, rara vez se ven la cara. Muy rara vez, casi nunca. Todo fluye a través de sus agentes y es mejor así para evitar encuentros emocionales que pueden perjudicar la transacción. También el comprador usa su agente para que le ayude a negociar el precio y las condiciones del contrato. Y también el vendedor usa su agente para representar sus intereses. Porque en la transacción inmobiliaria hay mucho que acordar. Precio, depósito inicial, lo que se llama arras de negocio en otros países. Aquí se le llama earnest money. Ese depósito puede o no puede ser reembolsable de acuerdo con la negociación del contrato. ¿Okay? Términos del contrato como deadlines o plazos. Se negocia un plazo para que el comprador mande un personaje que se llama un inspector para que revise bien la casa a fondo, techo, fundación, plomería, etc., para confirmar que la casa no tiene problemas o negociar reparaciones con el vendedor. ¿De acuerdo? Otro deadline importantísimo es el plazo que se da para que el comprador, ¿ok?, apruebe su préstamo final, porque lo que él recibe en la fase inicial que explicamos en el video anterior es una preaprobación o precalificación por parte de quién, de un prestamista o un banco hipotecario. Pero durante el proceso, ya cuando se entra bajo contrato, durante este proceso ya el banco hipotecario ya inicia el proceso específico y pide documentos al comprador para que el préstamo fluya. Inclusive interviene otra persona de parte del banco hipotecario que se llama el evaluador, el appraiser. El banco hipotecario en un momento dado manda el evaluador a la casa, chequea que el estado de la propiedad y conforme a ventas comparables, como lo explicamos en el video anterior, procede a confirmar el valor de la propiedad. Porque el banco no le va a prestar el dinero al comprador por más de lo que la propiedad valga, a menos que el comprador esté dispuesto a poner la diferencia, cosa que casi nunca ocurre. Entonces, esos deadlines son importantes: la inspección y el evaluador, el avalúo. La inspección la contrata el comprador por aparte, el avalúo lo envía el banco hipotecario para confirmar que el precio acordado coincide o es racional respecto al préstamo o al dinero que le va a prestar.
Entonces son condiciones muy importantes. Otro deadline importante es el cierre, cuándo la transacción se va a cerrar. Otra negociación importante es si el depósito es o no es reembolsable, como decíamos anteriormente. Puede no ser reembolsable. Por ejemplo, no es reembolsable el depósito, $1,000, $2,000, $3,000, después de que ya ha pasado el plazo para obtener la aprobación del préstamo. Por eso es muy importante que trabajes con un buen prestamista, porque tú puedes perder tu depósito inicial. Cuando tú como comprador haces una oferta, les propones un depósito importante, $1,000, $2,000, $3,000, que van a otra entidad que se llama la compañía de títulos, que va a tomar el contrato y va a coordinar según el contrato toda la transacción para que cuando el banco hipotecario apruebe el préstamo, la compañía de títulos se encargue de hacer firmar todos los documentos y verificar que todo está bien. Es como las notarías en nuestro país. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Toda esta información la supervisa tu agente, el agente inmobiliario del comprador y el agente inmobiliario del vendedor. Ellos están en continua comunicación. Por eso es que es una locura y casi una estupidez que tú pretendas comprar una casa solo o vender una casa solo. Hay demasiados términos y riesgos involucrados. Si tú no haces una valoración correcta de la propiedad o no negocias correctamente, puedes perder mucho dinero, tanto como vendedor como comprador. Obviamente necesitas un experto a tu lado, alguien que tenga experiencia en transacciones inmobiliarias. No estás vendiendo un carro, no estás comprando un mueble, estás realizando una de las transacciones más importantes de tu vida financiera. ¿Por qué hacerlo solo? Como vendedor debes pagarle una comisión. Claro, nadie va a trabajar gratis. Nosotros los agentes inmobiliarios tenemos una licencia, trabajamos bajo un broker, tenemos que pagar por esa licencia, el broker paga por sus instalaciones, sus oficinas, etcétera, etcétera. La experiencia, tenemos que recibir una compensación. Entonces, cuando tú directamente como vendedor, por ahorrarte $3, tratas de negociar directamente con un comprador, uno de los dos sale escalabrado, es mi experiencia. Por eso más del 90% de los for sale by owners, de las personas que tratan de vender por sí mismos, encuentran un proceso tan complejo y riesgoso que deciden contratar un agente inmobiliario y pagarle una comisión. Normalmente es un 6%. Parte va para el broker del vendedor y parte va para el broker del comprador. Y de ese broker él comparte una parte con su agente como compensación por su trabajo. Entonces recuerda que es muy importante entender este proceso. Tu agente, comprador o vendedor, coordina, supervisa todo este proceso. Se comunica con el banco, se comunica con la compañía de títulos. Tu agente como comprador te ayuda a conseguir un buen inspector, chequea que el avalúo esté correcto, se comunica con el prestamista. Tu agente del vendedor supervisa también todo el proceso. Tu agente como vendedor te da pautas para mostrar la propiedad correctamente, para obtener el mejor comprador posible, etc. Entonces, muy importante tener en cuenta que durante este proceso intervienen muchas entidades diferentes para que la transacción pueda llegar a un final feliz. Vendedor, comprador, agente del comprador, agente del vendedor, compañía de títulos del vendedor, compañía de títulos del comprador, agente de préstamos del comprador, banco hipotecario del comprador, underwriter del comprador, evaluador del comprador, inspector del comprador, etcétera, etcétera. El contrato inmobiliario en el estado de Utah tiene 24 cláusulas, de las cuales por lo menos la mitad, si no se diligencian bien, si no se negocian bien, puede causar graves problemas económicos. Bien importante tener en cuenta
que estés familiarizado con el proceso y entiendas que para manejar todos estos microprocesos necesitas tener una buena representación.